bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Fernando Rivas. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bien. Bienvenido a Religión Digital. Hoy venimos a hablar de, no sé si decir de uno o de 4 libros. Vamos a presentar el primero, si te parece. Sí. San Justino, intelectual cristiano en Roma, de Ciudad Nueva, que es el primero de unas, bueno, de una colección sobre los grandes. Sí, van a ser 4. Van a ser 4. 4. Sobre los 4 de los padres de la Iglesia. Cuéntanos un poco. ¿De dónde surge? Bueno, en principio es una colección que se llama Conocer el siglo II. Entonces, la idea es por qué tenemos que conocer el siglo II. Tan importante es, pues en realidad es un siglo fundamental para la historia del cristianismo y la historia de la Iglesia. La Iglesia sale de las catacumbas y empieza a expandirse. Uy, todavía no estamos no hemos llegado ni a las catacumbas, estamos todavía, iba a decir en las cloacas, no, estamos todavía en la periferia, en las urbes, en los grandes centros, pero siempre en los barrios más marginales, y entonces empezamos ya a construirnos y a constituirnos como comunidad. Y organizamos los ministerios, las estructuras de gobierno. En este siglo se estructuran y vertebran los sacramentos en este siglo, y en este siglo es también en el que se congenia y se conjunta el canon de escritos sagrados. O sea, porque se habla mucho del siglo IV, del Concilio de Nicea y demás, y de Constantino y demás, sí, como elemento fundacional, por así decirlo, de la Iglesia, no, como la entendemos, no, pero ¿qué va? El siglo II, Rafa Aguirre también lo comenta, que también sabe sí, mucho de los orígenes cristianos. Cuéntanos un poco esto. ¿Es donde se empieza a sistematizar un poco lo que es el canon, lo que es la organización eclesiástica? ¿Qué importancia tiene el siglo II para entender el cristianismo? Pues mira, el siglo II es continuidad del siglo I, es decir, los orígenes cristianos empiezan en el siglo I, pero donde adquieren su rostro más o menos como el que tenemos hoy, con sus variantes, es en este siglo. Es decir, nos organizamos como comunidad en varias vertientes. La parte de los roles comunitarios, ministerios que serían obispo, diáconos, presbíteros, son en este siglo como se organizan fundamentalmente. Luego, no solo los roles comunitarios, sino los rituales comunitarios, bautismo y Eucaristía, prácticamente es en este siglo como se vertebran. Antes estaban de manera diseminada, e incluso la parte de los escritos fundacionales nuestros, los canónicos, se van poco a poco vertebrando para constituirse tal como los conocemos hoy, con variantes, muy ligeras variantes. Por lo tanto, tenemos todo para conseguir y construir una comunidad. Además, aparte de esto, es un momento importante para ver relación con la sociedad, relaciones comunitarias. Es un momento de una inmensa pluralidad. La Iglesia nunca ha conocido tanta pluralidad, nunca, y además casi exageradamente plural, porque teníamos por un lado la beta más judaizante, que querían volver al pasado, por otro lado la beta más gnóstica, de olvidarse del pasado y vivir una especie de mitos más o menos como nueva era, muy espiritualizante, y entre medias tenemos marcionitas por un lado, que dicen a olvidarnos del Antiguo Testamento, el Dios de Jesucristo es el Dios más o menos, y todos somos semimarcionitas, el Antiguo Testamento ni lo comentamos, y sobre todo sí, suena fatal, pero somos así, sí, no de marcionitas, de marcianitas, sino, y luego tenemos por otro lado montanistas, que es una especie de carismáticos exaltados, que el reino va a llegar y todo, y entre medias pues lo que se llama la gran Iglesia, la comunidad católica, que se va vertebrando y estructurando y organizando como al final el grupo predominante y que es del que vivimos hoy. O sea, el resto de grupos van desapareciendo y tal. Imagínate ese pluralismo hoy. Sería, no, vamos, lo nuestro no es ni la 10ª parte de lo que hay. O sea, es un siglo que puede haber entre las distintas confesiones cristianas hoy y vamos, reducidísima. Es que no te puedes ni imaginar el mundo gnóstico hasta qué niveles, del Arjonte I, que el demiurgo se constituye con el león, todas esas. El evangelio el mensaje de Jesús se tiene que inculturar en distintas comunidades con sus propios mitos, con sus propias metodologías, ritos, etcétera. Claro, lo que pasa es que unos optan más por lo que sería la cultura ambiente, que es un de corte muy espiritualista, gnósticos, otros optan por el modelo que hasta ahora era el tradicional, el judeocristianos, y entre medias hay unos que van así un poco conciliando y incluyendo muchas corrientes, porque cuidado, el catolicismo no es una sola corriente, sino que tiene corrientes de corte petrino,
paulino, joánico, e incluso cierto judacristianismo más abierto. O sea, es una corriente muy plural, pero claro, dentro de unos... La tarea de conexión, de unión, fue impresionante. Pues el encaje de bolillos, que es el canon, él nos lo dice cómo es ese encaje en la vida cotidiana. Meter un evangelio como es el de Marcos, que es prácticamente pasión y resurrección y unos preámbulos. Y lo importante está el núcleo, con una especie de resurrección minimalista, unos versiculillos. Con el evangelio de Lucas, que es prácticamente todo estructurado, nacimiento, tal. Con el evangelio de Mateo, que es Jesús, nuevo maestro. Con el evangelio de Juan, que ya es totalmente novedoso. Y con Pablo, que está incluido en las cartas, meter todo eso es un auténtico encaje de bolillos sin que nadie se sienta excluido, sin que todo el mundo se sienta representado. Es una especie de tour de force realmente difícil. Sí, por eso el siglo II es este periodo donde todo eso, que era muy magmático y empezaba a dispersarse, se va como conjuntando. Y por eso la importancia de conocer el siglo II. ¿Y qué relevancia concreta tiene cada uno de estos autores? Sí. Ignacio, Jusino, Ireneo y Clemente. Pues mira, en principio son 4 personajes, digamos así, dispersos. Estaríamos. El primero, que es el que tenía que haber empezado la colección, no con... Sí, es el número 2, pero es un poco de sorpresa. El número 1 debería haber sido Ignacio de Antioquía. Su muerte es en torno al 110. O sea, prácticamente es un nombre de transición. Y el perfil suyo va a ser el de obispo. Es el primero que dice cómo tiene que constituirse la comunidad. Obispo, diácono, presbítero, lo estructura. Sí, la jerarquía tal como la conocemos prácticamente hoy. Si quitas las variantes superiores al episcopado, todas las demás es la estructura. En cierta medida, perdón, dentro de la organización civil romana. Muy parecido. Fíjate que es la organización civil romana es en la cúspide está... ¿Quién? En el imperio. ¿Quién está ahí en la cúspide? El emperador, igual al obispo. ¿Quién es el que aconseja al emperador en sus decisiones? El Senado. Consejo de presbíteros. Y luego tenía una especie como de colegio de íntimos cercanos, asesores, los diáconos. Tienes la estructura. Está en parte. No, todavía eso es muy posterior, eso es siglo IV. Nosotros digamos así que somos unos grandes recicladores. Todo lo que vamos encontrando lo reciclamos. De hecho, el lenguaje, por ejemplo, episcopos no es lenguaje eclesiástico, es lenguaje civil. Son los supervisores de las distintas funciones cívicas. Supervisor de juegos, supervisor de alimentos, y nosotros cogemos ese título, que no es nada religioso, para aplicarlo a los supervisores comunitarios, con lo cual... Y así todo, prácticamente todos nuestros presbíteros son ancianos, no tienen ninguna connotación. Y además es muy interesante porque cogemos del ámbito helenístico, episcopos, con el ámbito judío, presbíteros. Es una mezcla de tradiciones y en ese sentido se va haciendo. Por eso, claro. Lo único del cristianismo que le ha permitido también, aparte del mensaje de Jesús, evidentemente, el trascender durante tanto tiempo en tantas culturas distintas, ¿sabes? Sí. Introducirse y también generar el mismo cultura y sociedad, ¿vale? Sí, nosotros digamos así que somos la religión, nunca me gusta decir la religión del libro, no somos del libro, somos de la palabra, que es diferente que del libro. El libro, alguno habla de la escritura como esclerosis de la palabra, necesaria, pero en el fondo la palabra tiene un dinamismo que no tiene la escritura. Sí, eso decía el Papa hace poco. ¿Estás hablando de Ireneo? Primero Ignacio de Antioquía sería el primero, que sería el perfil de obispo, porque el proyecto de conocer el siglo II son 4 autores y 4 ciudades. Sí. O sea, no 4 autores por aquí, sino insertos en la ciudad donde viven. Y entonces, claro, porque es que si no, no tiene sentido. Claro. Entonces, el primero sería Ignacio y además cada uno con un perfil diferente. Fíjate que van a ser 2 obispos, Ignacio e Ireneo, 2 laicos, Justino y Clemente. Y los 4 van a vivir en 4 ciudades, que son las claves para el cristianismo y para el imperio. El primero en Antioquía, la parte oriental, donde nace el cristianismo como tal, como cristianoi. Luego el segundo, que sería Justino, que sería intelectual, laico, cristiano, en Roma.
la capital. Por eso he empezado, porque era la capital y muchas cosas se entienden desde el segundo volumen. Luego el tercero, que sería Ireneo, es otra vez otro obispo, pero ya no tan al inicio como es Ignacio, sino ya casi a fin del siglo, 160, 180. Cómo ha evolucionado. Y además es un perfil también de obispo, pero un obispo muy curioso, porque es un obispo intelectual, una mezcla muy peculiar que tiene un carácter como muy de estudio. Y ya el último es Clemente, otro laico en Alejandría, la fascinante Alejandría, con toda la intelectualidad. En Ireneo, aunque digamos Ireneo de Lyon, sí, es lo que te iba a preguntar. Claro, en realidad él es un emigrante, como muchísimos emigrantes de la zona, sobre todo oriental. Pablo también, son artesanos que van buscando, entonces aterriza en una de las zonas con mayor efecto llamada de la época, que era la zona de la Galia, y en concreto la parte más del Lyon, que es la parte interior navegable. Pero él es propiamente de Asia Menor, la actual Turquía, donde es, junto con Siria, las dos grandes potencias y los que construyen el cristianismo en este periodo, en el siglo II. Son los dos grandes innovadores, creadores, numéricamente son los más poblados de cristianos. Por eso los cuatro sean 4 autores, 4 ciudades y cada uno con un perfil. Justino, laico, en lo que después sería el centro de la cristiandad en Roma, en el centro del poder del imperio de la época. En un momento en el que supongo que tampoco debería ser demasiado fácil ser cristiano en Roma. ¿Qué es lo que aporta? ¿Y qué es lo que nos aportaría? Lo que nos puede aportar también. ¿Qué es lo que aporta en su momento, en el siglo II? Sí. ¿Y qué es lo que nos puede aportar? Bueno, en el siglo II es, digamos así, el representante de lo que conocemos como padres apologistas o apologetas. ¿Sí? Es una generación de intelectuales cristianos. Por primera vez las comunidades cristianas disponen de intelectuales de talla capaces de dialogar con los de fuera. Pero además los de fuera quiere decir el otro, que así está estructurado el libro, el otro de fuera, sería el mundo pagano, apología, defensa de las acusaciones y al mismo tiempo intentar conversiones. El otro de cerca, que serían los judíos, que es un debate encarnizado en este periodo. Es prácticamente al degüello. No, para los judíos deberíamos ser una... Pues somos una secta que les está destruyendo. No hay peor cuña que la de la misma madera, somos nosotros. Claro. Esa es la cuña. Y el problema es que en este momento vamos adquiriendo un mayor protagonismo, una mayor conexión, y prácticamente la acusación es: vuestro Mesías es falso, os lo habéis sacado de la manga, utilizáis las mismas estrategias misioneras que nosotros, pero rebajando el producto, y por lo tanto tenéis más éxito, porque la ley la habéis rebajado, todo, ya está. No tenéis mucha gracia, pero de ley cero. Entonces es la acusación, y sobre todo la acusación mesiánica. Y además utilizáis nuestros textos, y es verdad, y además interpretándolos a vuestra manera. Cuando no os viene bien, le hacéis un añadido, lo interpretáis, con lo cual es un diálogo realmente muy sugerente el que mantiene Justino con el otro de cerca, que sea el mundo judío, porque él tiene un background, unos conocimientos bíblicos considerables. Y luego el último, que es, en esto es muy innovador Justino, que es el otro de dentro, que son los herejes. Hasta ahora la palabra herejía, heiresis o herejes eran los miembros de una corriente filosófica o corriente religiosa. Puede ser heiresis saducea, farisea o estoica. Justino es el primero que le da un sentido claramente negativo a la palabra hereje. Es decir, hereje es aquel que corrompe la fe y por lo tanto está destruyendo la comunidad. Es el primero que aplica esa categoría. A partir de él todos van a seguir. Herejes ya son los pérfidos, los malvados. En ese sentido establece un diálogo muy diferente, como suele ser habitual, mucho más benevolente con el de fuera, más permisivo con el de cerca y absolutamente destroyer y corrosivo con el de dentro. Eso lo hacemos hoy y lo hizo él. O sea que eso suele pasar. Justino es el culpable. Podemos atribuirle. El problema es que no es, digamos así, es el culpable y también es parte de la solución, porque él se anticipa en muchos años a lo que después va a ser el resultado final. Él tiene un olfato bastante considerable para ver un poco por dónde no hay. También es un hombre muy
con un carácter muy, iba a decir belicoso, como muy impositivo. Son los típicos neoconversos, porque en este periodo todos... Sí, pero también es neoconverso, o sea, todos los que se convierten a edades tardías, vamos, 30, 35, que en aquellos momentos eran casi como 50 hoy, la media más o menos, todos tienen un carácter de persuasivo, de no sé cuánto Pachaconi, y la razón de mi vida, ahora aprovechar el tiempo. En el caso de Justino más, porque él es prácticamente un buscador, hay mucha gente, es un periodo de muchas búsquedas, en ese sentido lo que decías de parecidos, es un periodo donde la gente está buscando, sobre todo en la filosofía, todas las preguntas. De hecho, él pasa por estoicos, pitagóricos, aristotélicos, platónicos, o sea que lo experimenta todo hasta que encuentra que la auténtica y verdadera filosofía es el cristianismo, y a partir de ese momento hacia adelante intenta, y en ese sentido otra aportación aparte de las búsquedas es diálogo, fe, cultura. Es el primero que lo intenta con carácter sistemático y con un conocimiento bastante exhaustivo de las fuentes. Un poco abre el panorama de lo que después va a ser los... No es un visionario sobre la organización, la estructura... en eso no, estamos ante un intelectual. Los intelectuales no se encargan de la estructura interna. Él es un cristiano que tiene su comunidad, a la que aporta, pero él es más de diálogo con el de fuera, con el pagano, con el judío y con los maestros cristianos que él considera como heterodoxos, con lo cual son ese diálogo continuo y de una gran apertura. Sí. Para los neófitos en esto, pensamos que la Iglesia al principio se movía entre los polos de Pedro y de Pablo, es bastante más rica la apreciación, pero en el siglo II, ¿cómo se ve a Jesús? Porque claro, ya hemos empezado a hablar de los cuatro evangelios canónicos, pero no sé hasta qué punto en esa época había presencia de muchos otros, que algunos se perderían, otros han pasado a ser apócrifos, otros se encontrarían después. ¿Cómo era el Jesús de ese siglo? Pues muy plural, tanto como comunidades había. Es decir, tenemos un Jesús muy de corte judaizante, prácticamente sería un hombre justo, todas las corrientes más bionitas, más judeocristianas, más recalcitrantes, hombre desnudo, es decir, hombre nacido de hombres y que por lo tanto, en el mejor de los casos, admitimos que sea Mesías, pero un Mesías humano, es decir, que Dios lo exalta a su derecha, pero como Mesías, no nada de preexistente ni nada de virginal, vamos, eso. Entonces ese es uno de los judíos, el Jesús judío, estrictamente. Luego tenemos otro Jesús que sería un Jesús más tipo nueva era, los gnósticos, de ser preexistente, que no quiere estar en contacto con la realidad, pero se encarna sucesivamente el pléroma y luego se encarna en la sige y luego la carne, bueno, pero sí solo aparentemente, o sea, imagínate, o sea, es una especie de espíritu puro que se viste con la carne, pero por favor, encarnarse ni queriendo, porque eso es una degradación de la espíritu. El espíritu, ¿cómo va a estar en contacto con la carne? Tenemos el lado gnóstico, el lado judeocristiano, y entre medias tenemos un lado, que aunque suene fatal, el de los marcionitas, Marción, que es un Jesús, digamos así, tipo, perdona la expresión, protestante, es decir, porque también somos católicos nosotros, que no tiene nada que ver con lo que sería el Antiguo Testamento. Eso es un Jesús absolutamente de la gracia, del amor de Dios, la misericordia, pero nada de ley ni de exigencia. Eso es judío. Por lo tanto, un Jesús prácticamente descontextuado, como si no fuese a la sinagoga, como si fuese... El trabajo de ese tiempo es un trabajo muy pendular. Tiene que estar girando entre distintas corrientes que son muy distintas. Claro, pero para eso estamos los buenos, que somos los católicos. Yo siempre cuando en clase digo, aquí está en una corriente más de diálogo casi con la filosofía más esotérica y más espiritual, que en este momento es la mayor parte de filosofía, sería el gnosticismo. Otros que no se han dado cuenta de que los tiempos avanzan y van cambiando, como decía Bob Dylan, que son los judeocristianos. Y luego dos corrientes, una que sería más de montanistas, que es un poco estáticos, que va a venir el reino, que tal, así muy exaltados y por lo tanto... Está súper preparado, que nos toca en nuestra generación
generación. Claro, entonces, y luego otra corriente que sería un poco como más intelectual, de un Jesús que no tenga que ver nada con las excrecencias de lo judío, que sea que podamos venderlo bien en este producto, que sería Amarción. Sería entre medias estaría la corriente católica, que es una corriente muy inclusiva. Es decir, cuidado, cuando decimos católicos no es que sean solo, es una corriente que tiene, en principio, la corriente, claro, imagínate, paulinos, con sus distintas variantes, porque Pablo luego dio lugar a un paulinismo más de, digamos así, institucional, paulinismo más radical. Marción sería el paulinismo radical, es decir, fuera ley, por lo tanto fuera Antiguo Testamento, y fuera Dios del Antiguo Testamento. Ese no es el Dios que no nos representa, ese Dios no nos representa, un Dios de la ley, del castigo. Hoy día la mayor parte de nosotros, cuando leemos textos del Antiguo Testamento, fíjate en las homilías, salvo que sea de Isaías o cosas bonitas, el resto pasamos y al Evangelio. O lo vestimos con los pasajes de Jesús en los que supera. Claro, sí, pero fíjate, no queremos... Sí. Esto no nos cuesta. Eso sería Marción. Por eso digo que somos semi-marcionitas, es decir, que en parte nos cuesta asumir nuestra tradición. No somos capaces de descubrir el Antiguo Testamento como promesa de lo que se cumple en Jesucristo. El resto de evangelios que pululaban por la época, en estos años, ¿cómo eran considerados? Pues ¿Se sabía ya que los 4 iban a ser los 4? Todavía no. Claro, digamos así que hay Claro, tú imagínate que el proceso es el siguiente. Primero, no tenemos textos, tenemos solo lo que es las tradiciones orales en torno a Jesús, y la escritura es el Antiguo Testamento. Ley, profetas y lo que sería sabios. En realidad decimos ley y profetas. No tenemos todavía nosotros textos propios. Luego, poquito a poquito vamos construyendo pequeños textos, casi en plan recopilaciones de dichos de Jesús, como una especie de que serían las fuentes. Hasta el 70, poco más o menos, 68-70, no tenemos el primer evangelio, es decir, alguien que se atreve a poner negro sobre blanco y hacer la historia del principio hasta el final, y lo cierra. Ya no puedes incluir como en la anterior fase, sino que ya hemos cerrado principio y final. Además, el primero, que es Marcos, ni le importa ni le interesa la parte de nacimiento. Claro, empieza cuando Jesús es adultito y muere con una resurrección además minimalista. Son unos versículos realmente. Luego la propia comunidad se ve obligada a ampliarlo un poquito, porque claro. Luego tenemos el Evangelio de Mateo, que es, bueno, vamos a ver, Marcos ha hecho esto un poquito más adelante, en torno al 80. Tenemos que añadir, ¿qué añadirías tú? Por lo menos la vida, claro. El nacimiento. Nacimiento, hasta por lo menos está el bautismo, añade eso. Pero como es Mateo y es judeocristiano, ¿qué va a hacer? Pues todo lo que tiene Jesús, 40 años, 40 días en el desierto, paso por Egipto como si fuese el pueblo de Dios, y luego una resurrección más acorde con las circunstancias, y entre medias un Jesús que es Moisés, el nuevo Moisés, maestro, y todo muy en plan, como él era rabino, pues Jesús tiene que ser otro rabino, sabio, justo y bueno, pero rabino, Mesías rabino, Mesías mesiánico. Y luego tiene Lucas, que ya estás en otro contexto, estás en el contexto que sería el mundo helenístico, Asia Menor, un poquito más tardío, que además Lucas no compone solo el Evangelio, sino que compone un díptico, que es vida de Jesús, Evangelio, vida de la Iglesia, que sería Hechos de los Apóstoles. Tenemos el díptico. ¿Qué vamos a hacer? Luego, a la hora de construir el canon, los Hechos de los Apóstoles se va a quedar como una especie de gozne entre evangelios y cartas, una especie de, separamos. Y luego tenemos Juan, que es una auténtica genialidad de un grupo extremadamente judío, pero es el último en salir. Sí, bueno, los echan del judaísmo. Estos son los que conocemos como canónicos, pero eso es un proceso que se dio muy tardíamente y muy lentamente. Es decir, en principio cada comunidad tenía su propio evangelio. Evangelios nazarenos, de los ebionitas, de evangelios gnósticos, evangelios... ¿Y tú crees que hubo alguno de los que no están que estuvo a puntito? Que debería haber, no sé si debería haber estado, eso ya es una cuestión mucho más de otro tipo. ¿Pero hay algún otro evangelio que...? Yo viendo los evangelios apócrifos, menos mal
Sí, bueno, que tuvimos la precaución de quitarnos eso rémora. Si ya es difícil a veces justificar y leer los evangelios actuales, si tuviésemos que, alguno por ejemplo de lo de la infancia, es que son Jesucito matando a sus compañeros y luego eso, si luego lo revive por tal, entonces yo creo que son muy interesantes, claro, pero y hay cuestiones como los magos. Claro, sí, etcétera. Sí, bueno, pero el propio pesebre con el buey, con la muleta, que eso no está. Claro, pero Joaquín y Santana tampoco están, y están en la liturgia, o sea que no. Sí. No, yo creo que el proceso, ten en cuenta además que no hubo solo evangelios apócrifos, hubo cartas apócrifas, apunta Porrillo, hechos apócrifos, muchísimos. Apocalipsis apócrifos, no solo el de Juan, sino muchos otros, e incluso tenemos himnos apócrifos, y de hecho hubo escritos que estuvieron en los primeros 2 siglos, tuvieron una alta apreciación. Por ejemplo, el Evangelio, la Didache, que es un pequeño texto, pues fue considerada como escritura por algunas comunidades, o el Pastor de Hermas, como un himno prácticamente con carácter casi profético, apocalíptico en este caso, o la carta de Bernabé. O sea, hubo algunos escritos que gozaron de una especial autoridad dentro de las comunidades cristianas, pero en el 180 Ireneo ya dice esto, evangelio cuadriforme y punto, y los problemas va a ser con el resto de cartas. Pablo lo va a tener muy claro, pero hay unas cartas que van a estar un poco bailando, la tercera de Juan, y sobre todo el Apocalipsis, que va a crear un poquito de problemas. De hecho, como ese es un proceso de construcción muy sensato, muy lento, cada comunidad quiere vender su evangelio, pero hay una especie de conjunción de distintas sensibilidades. En lo católico quiere decir plural, es decir, kazholon, hacia la totalidad, partiendo de las comunidades. Muy interesante este siglo tan desconocido, porque, bueno, vamos a esto, es Ireneo el que termina de cuadrar lo que entendemos como vida de Jesús oficial, si lo quieres llamar así, y es muy interesante, porque a partir de ahí es por donde... Sí. Por eso, la cuestión es, en este siglo hubo algunos personajes que marcaron más decisivamente que otros, por lo menos que conozcamos, sobre todo los que escribieron. La vida está para los que lo escriben. Claro, sobre todo en aquella época, si no quedaba... Claro, entonces... Ignacio escribe 7 cartas e influye decisivamente en cuestión de ministerios, cuestión de concepción del martirio, la Iglesia, cierta espiritualidad, con 7 cartitas que no son... Justino es de los más prolíficos, porque escribe 2 apologías, una más larga y otra más breve, una como una especie de panfleto, la breve, porque la gorda la había enviado al emperador y no sabía si lo habría recibido o no, o tal. Entonces lo que hace es un sistema que antiguamente, que es una especie de panfletos que se publicaban en público. Tú los podías poner, entonces la segunda apología es ese espito de 10 paginitas, ya dado que el tocho no me lo ha leído, voy a hacer el resumen de 10 paginitas y la plaza de la Plaza. Y luego tiene su obra más densa, que es el diálogo con el judío Trifón. En concreto, lo que he hecho en el libro es muy difícil que alguien se lea el diálogo con el judío Trifón, porque es un lenguaje enrevesado, muy de corte. Lo que he hecho yo es hacerlo en clave narrativa, es decir, cómo insertar los textos de Justino en la clave narrativa. Por eso fíjate que la estructura del libro empiezo por la introducción, explicando un poco de qué van los tiros, de la colección, el autor, y el primer capítulo es Yo, Justino. No sé si has pillado el guiño. Sí. Yo, Claudio, de Robert Graves. Y es una biografía de Justino hecha por él mismo. Tengo la suerte de que hay algunos textos de Justino que hablan muy poquito sobre su vida. Entonces yo he construido la biografía sobre la base de eso. Y luego también un proceso de lo que sería la vida de un intelectual de la época. Y yo lo he ido disertando. El segundo capítulo, que sería... Ya empezaríamos con el núcleo del libro, que sería Justino ante el otro de fuera, que es una defensa del cristianismo. Entonces lo he construido en forma de un juicio. Digamos así que uno del Consejo de Estado, que es un órgano que se crea con Adriano, convoca a Justino para que defienda al cristianismo, una especie de juicio con acusación y defensa. También
el tercer capítulo ya es justo una especie de guiño que Justino escribió el diálogo de Justino con el judío Trifón. Y si te fijas, lee cuál sería el tercero en este caso. Sí, diálogo del judío Trifón con el cristiano Justino frente al otro de cerca. Hay que decir, justo, pero en vez de diálogo de Justino con Trifón, aquí es diálogo de Trifón con Justino. Es decir, le devuelvo la pelota porque Justino en el diálogo con Trifón prácticamente es él habla y el otro más o menos intenta responder, no, que te calles, no sé cuántos, es decir, una especie de, bueno, ahora aguanta lo que el otro te quería decir y mira a ver cuáles son sus respuestas y sus entonces es un diálogo muy de corte bíblico porque entre judíos y cristianos lo que nos une es la escritura. Y luego el cuarto capítulo, que es el sintagma. Justino escribió una obra que no se conoce nada más que fragmentos, que es el sintagma o tratado sobre todas las herejías. Entonces, lo que he hecho es intentar recuperar ese sintagma brevemente y luego, sobre todo, construir el credo de Justino. Si te fijas, mira, los partes es un credo, todos son textos de Justino. Yo solamente los he insertado en una especie de en plan zurcir, texto con texto. ¿Aquí es un credo? Sí, pues eso lo tiene Justino. Es sorprendente en este periodo porque el credo ya se está en construcción. Y luego con un Justino y yo. A ver si coges tú el guiño último. Este es más difícil. Justino y yo. No será Platero y yo. Efectivamente. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que lo hago en forma de, igual que el anterior, ha sido un diálogo, es una carta. Es decir, un género epistolar. Querido Justino. Entonces es un poco la manera. Luego al final he puesto una amplísima bibliografía para que quien quiera se pueda retener. Al final de cada capítulo, si te fijas, siempre al final de cada capítulo doy una bibliografía para continuar, que son como 5 o 6 libros de referencia si tú quieres continuar la lectura de este capítulo. Y luego al final es bibliografía total, con lo cual... Pues Fernando, ha sido un auténtico placer. Es un siglo desconocido pero absolutamente relevante para entender lo que es el cristianismo y la iglesia eso es lo que pretendía, hacer conocer el siglo II. Espero que por lo menos con Justino empecemos a conocerlo. San Justino, San Ignacio, Ireneo y Clemente, sí. 4 de los creadores de 4 ciudades, acuérdate, que sería Antioquía, Roma, León. Propiamente es Asia Menor, aunque él pilla allí como inmigrante, él es de Asia Menor. Y Alejandría, son las 4 ciudades. Magníficamente editado por Ciudad Nueva. Este es el segundo volumen, porque es el número 2, pero es el primero que es la capital, es Roma, hay que darle prioridad a la capital. Siempre a Roma. Fernando Rivas, muchísimas gracias. Solo también quiero dar las gracias a la editorial Ciudad Nueva por la apuesta que ha hecho, tanto la parte del diseño como el interés que se está tomando. Toda la gente de Ciudad Nueva, todos, desde el diseñador al director, la gente de divulgación, encantado. Yo estoy encantadísimo con ellos. Está magníficamente editado y es un tema suficientemente interesante como para los que no somos expertos que intentemos bucear, porque también en nuestras raíces está la razón de nuestro pasado, de nuestro presente y también algunas de las claves para entender además, el futuro que tenemos que construir. Claro, y además es de laicos, es decir que en este momento los laicos tenían importancia. Y la discusión con los otros, que tampoco hay que dejarlo. Fernando, muchísimas gracias. A ti, y a ustedes, encantado. Les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Televisión Digital. Muy buenos días. Hasta luego.